¿Crees realmente que los viajes en el tiempo existen? ¿Y si te dijéramos que no se trata solo de una idea de ciencia ficción, sino de algo respaldado por casos reales y documentados? Si eres de los que piensan que los viajes temporales solo funcionan en el cine y que todo, absolutamente todo, debe tener una explicación racional, entonces estamos deseando saber cómo interpretarías los próximos 10 enigmas que vamos a presentarte. Así que no perdamos tiempo y vayamos directamente al primer caso. Y créenos, este no es un comienzo suave. Número 10. El supuesto programa secreto de viajes en el tiempo. Hay que admitirlo desde el principio. Este caso suena como el argumento de una gran película de ciencia ficción, y, sin embargo, el protagonista insiste en que todo ocurrió exactamente como lo relata. Un hombre que afirma haber viajado en el tiempo asegura que fue enviado a la China del siglo XVII como parte de un proyecto gubernamental ultrasecreto. Como prueba de sus palabras, presenta una fotografía enigmática que, todavía hoy, continúa generando debates intensos en Internet. El individuo, cuya identidad permanece oculta tras un rostro pixelado y una voz alterada electrónicamente, afirma que durante la década de 1980 trabajó en un complejo de investigación subterráneo secreto situado en Londres. Un proyecto conocido bajo el nombre en clave Globus. Según su testimonio, en ese lugar colaboraban científicos de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética en el desarrollo de tecnologías destinadas a romper los límites del espacio y del tiempo. Una afirmación tan audaz como fascinante. Describe aquel complejo como un laboratorio repleto de experimentos imposibles, pruebas de teletransportación, investigación con seres híbridos y dispositivos capaces de desplazar materia a corta distancia sin contacto físico. Pero, por encima de todo, destaca un invento que superaba a cualquier otro. Una máquina conocida como la Reina del Tiempo, supuestamente capaz de enviar seres humanos a diferentes épocas de la historia. Según su relato, la fuente de energía de esta máquina era un fragmento de asteroide que emitía un tipo de radiación completamente desconocido para la ciencia convencional. Una energía tan inestable y poderosa que, si se salía de control, podría llegar a destruir planetas enteros. Sin embargo, asegura que en aquel laboratorio lograron dominarla, traduciendo su comportamiento en complejos algoritmos matemáticos capaces de doblar las barreras del tiempo. Gracias a esta tecnología, afirma que podían abrir portales tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Él mismo dice haber formado parte de una unidad ultrasecreta denominada Quantum, encargada de misiones extremadamente delicadas. Una de ellas consistió en viajar a la China del siglo XVII para asegurar determinados artefactos históricos y recopilar información temporal directa. Pero la misión no salió como estaba previsto. Según su testimonio, fue separado del resto del equipo, perseguido por soldados de la época, y durante su huida perdió un pequeño reloj suizo moderno en forma de anillo. Un objeto que, siglos después, habría sido hallado en la tumba de un antiguo soldado chino. Muchos creen que se trata del mismo objeto que se hizo viral en Internet en 2008 bajo el nombre de el reloj Ming, un diminuto reloj suizo con forma de anillo descubierto dentro de una tumba sellada de la dinastía Ming. De hecho, existen informes y registros en línea que confirman el hallazgo de un reloj de características muy similares, un artefacto que por pura lógica histórica no debería existir en ese lugar ni en esa época. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Está diciendo la verdad este hombre? ¿Formó realmente parte de un programa secreto de viajes en el tiempo y fue enviado al pasado? La idea resulta difícil de creer, pero los detalles siguen despertando dudas. Durante la entrevista, el hombre muestra a la cámara una fotografía en la que aparece sosteniendo un anillo metálico. Lo describe como un símbolo de su equipo de viajeros temporales, fabricado con un material que, según él, solo existía en su laboratorio. Asegura que el anillo no era decorativo, sino un dispositivo de identificación y una unidad de control capaz de activar coordenadas temporales específicas. Algunos investigadores incluso creen que podría tratarse de una especie de ancla de seguridad diseñada para traer de vuelta a los viajeros en caso de emergencia. El hombre afirma con voz firme: muchos de nosotros nunca regresaron. Y poco después, añade la frase que dejó helado a Internet: yo fui uno de los que lograron traer de vuelta.
Los espectadores más atentos notaron que el anillo visible en la fotografía contiene una estructura interna inusual, como finos filamentos o líneas metálicas. Esto llevó a muchos a preguntarse si realmente podría tratarse de una pieza de tecnología avanzada desconocida. La teoría que plantea su relato parece descabellada, pero resulta extraordinariamente intrigante. Según él, la energía de la Reina del Tiempo se basa en partículas de asteroide cuya radiación permite la creación de portales temporales. Y añade un detalle clave. Estos portales no pueden abrirse en cualquier lugar. Afirma que solo existen en puntos muy concretos del planeta, ubicaciones que pueden calcularse con extrema precisión. Lugares donde el campo magnético de la Tierra y los flujos energéticos se alinean de forma perfecta. Solo allí, asegura, el viaje en el tiempo es posible. Si todo esto fuera cierto, entonces la clave del viaje temporal no sería el viajero, sino el lugar. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado identificar quién era realmente este hombre, y la pregunta sigue abierta. ¿Fue un auténtico viajero en el tiempo o simplemente alguien con una imaginación extraordinariamente elaborada? ¿Estás preparado para algo todavía más intenso? Entonces presta mucha atención, porque lo que viene ahora es aún más difícil de creer. Número 9. La inquietante desaparición de Thomas Johnson. La historia que estás a punto de escuchar está considerada como uno de los relatos más desconcertantes relacionados con los viajes en el tiempo. Imagina una tarde de verano tranquila, el sol brillando y la idea de refrescarte en un lago cercano. Ahora imagina que, apenas unos minutos después, despiertas en una realidad completamente distinta. Un futuro en el que los coches flotan por el aire y la inteligencia artificial gobierna el mundo desde hace décadas. Un entorno que resulta extrañamente familiar, pero al mismo tiempo tan ajeno que te hace dudar de si todo es real o si estás atrapado dentro de un sueño imposible. Solo pensarlo ya resulta perturbador. Sin embargo, según antiguos informes policiales, esto es exactamente lo que afirmó haber vivido un joven llamado Thomas Johnson. En el verano de 1912, Thomas, que tenía solo 15 años, desapareció sin dejar rastro en un pequeño pueblo del estado de Minnesota. Aquel día de junio hacía calor, y como tantos otros jóvenes, fue con sus amigos a un lago cercano para nadar y pasar la tarde. Nada hacía presagiar que aquel paseo acabaría convirtiéndose en un misterio histórico. De forma repentina y sin ninguna advertencia, un viento extraño comenzó a soplar con fuerza. En cuestión de segundos, el agua del centro del lago empezó a girar violentamente, formando un remolino que aumentaba su velocidad de manera antinatural. Los amigos de Thomas contarían más tarde que él se rió, intrigado por el fenómeno, y decidió saltar al agua para observarlo más de cerca. Pero casi de inmediato, Thomas desapareció ante sus ojos. No hubo gritos, ni chapoteos, ni señales de auxilio. Solo el agua revuelta y un silencio profundamente inquietante. Las labores de búsqueda no dieron ningún resultado. No apareció ningún cuerpo, ninguna prenda de ropa, ni rastro alguno que explicara lo sucedido. Con el tiempo, la mayoría asumió que Thomas se había ahogado, tragado por las profundidades del lago. Su familia y sus amigos lo lloraron durante meses, intentando aceptar una pérdida imposible de comprender. Finalmente, lo único que quedó fue el recuerdo de aquel chico alegre que nunca regresó aquel día de verano. Los años pasaron, el mundo cambió y el nombre de Thomas Johnson quedó relegado al pasado. Nadie imaginaba que volvería a surgir jamás. Sin embargo, 58 años después, en 1970, ocurrió algo completamente inesperado. Un adolescente apareció de repente, descalzo, desorientado y vestido con ropa claramente anticuada. Cuando se le preguntó quién era, respondió con absoluta seguridad: Thomas Johnson. Al principio muchos pensaron que se trataba de un joven con problemas mentales o víctima de algún tipo de delirio. Pero todo cambió cuando los investigadores compararon su rostro con antiguas fotografías familiares. El parecido era exacto. Cada rasgo coincidía. Incluso una pequeña cicatriz en la barbilla que Thomas tenía de niño.
Para el mundo habían pasado casi 6 décadas, pero el joven que tenían delante parecía no haber envejecido ni un solo día. Durante los interrogatorios, Thomas explicó que el agua a su alrededor comenzó a emitir un brillo intenso. Poco después, una luz cegadora lo envolvió todo, acompañada de un zumbido profundo y extraño. A partir de ahí, no recordaba nada más. Todo quedó en negro. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontraba en la orilla de un lago, pero el entorno era completamente distinto. Coches desconocidos circulaban a gran velocidad y las personas parecían vestir y comportarse como si pertenecieran a otra época. Tiempo después, Thomas regresó al lugar exacto donde había desaparecido. Observó el lago con calma y señaló el punto preciso en el que había sido tragado por el remolino, asegurando que lo recordaba con total claridad, como si hubiera ocurrido el día anterior. Para algunos investigadores, Thomas había atravesado lo que se conoce como un portal temporal, un pasaje invisible que conecta dos momentos distintos en el tiempo. En este caso, 1912 y 1970. Algunos científicos van más allá y hablan de la posible existencia de agujeros de gusano, conexiones inestables en el tejido del espacio-tiempo que, al menos en teoría, permitirían desplazamientos temporales. Otros sostienen que se trató de una grieta temporal, un fallo momentáneo en la estructura de la realidad donde dos líneas temporales se superponen durante un instante. Cualquiera que se encuentre en el lugar exacto en ese momento podría ser expulsado de su tiempo y arrojado a otro completamente distinto. Puede sonar imposible, pero ¿qué otra explicación existe para un chico que desapareció en 1912 y reapareció en 1970 sin haber envejecido? ¿Es posible que existan lugares donde las leyes del tiempo dejan de funcionar? ¿Y si ese lago de Minnesota fuera algo más que un simple lago? Un punto de conexión entre distintas épocas. Tal vez existan fenómenos que la humanidad todavía no comprende, ni siquiera es capaz de imaginar. El caso de Thomas Johnson sigue siendo uno de los enigmas más perturbadores de la era moderna. Y créenos, esto no ha sido más que el comienzo. Los casos realmente impactantes aún están por llegar. Si quieres seguir descubriéndolos, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Es totalmente gratis y nos ayuda a seguir creando contenido como este. Muchas gracias. Número 8. El enigmático viajero en el tiempo. Este caso es tan extremo que cuesta creerlo, y aún así ocurrió de verdad. No se trata de un rumor ni de un testimonio aislado, sino de un suceso registrado por cámaras de vigilancia. Un hombre entró en un cobertizo de jardín y jamás volvió a salir. Al menos, no en la misma forma en la que había entrado. En abril de 2024, Alex Scholl, anfitrión de Airbnb, revisaba como de costumbre las cámaras de seguridad de su propiedad en Florida. Las imágenes mostraban una escena completamente normal. El jardín, el camino de entrada y un pequeño cobertizo de madera situado en la parte trasera del terreno. Un cobertizo sencillo, sin nada especial, que Scholl utilizaba únicamente para guardar herramientas y materiales de mantenimiento. Sin embargo, aquel día, una de las grabaciones captó algo que lo dejó completamente desconcertado. A primera hora de la tarde, un joven accedió a la propiedad. Caminaba con calma, con paso firme, llevando una mochila oscura colgada al hombro. No parecía perdido ni desorientado. Al contrario, se movía como alguien que sabía perfectamente a dónde se dirigía y qué iba a hacer. Sin detenerse ni mirar alrededor, se acercó directamente al cobertizo, abrió la puerta y entró en su interior. La cámara siguió grabando sin interrupción y Alex Scholl observó la escena en tiempo real desde su teléfono móvil. Pero lo que ocurrió después no tenía sentido. El joven nunca volvió a salir. Pasaron los minutos, luego las horas, y la puerta del cobertizo permaneció cerrada e inmóvil. Cada vez más inquieto, Scholl decidió llamar a la policía. Cuando los agentes llegaron, registraron minuciosamente toda la propiedad y finalmente inspeccionaron el interior del cobertizo. El resultado fue desconcertante. Dentro no había absolutamente nada. Ni el joven, ni la mochila, ni ningún signo de lucha o huida. No había agujeros, ni trampillas,
ni daños estructurales. Además, la puerta estaba cerrada desde dentro y el cobertizo no contaba con ventanas, conductos de ventilación ni salidas ocultas. Desde un punto de vista lógico, era imposible que alguien hubiera salido de allí sin ser visto. Se redactó el correspondiente informe policial, pero la investigación no arrojó ningún dato nuevo. Scholl revisó las grabaciones una y otra vez, avanzando y retrocediendo el vídeo, buscando fallos técnicos, cortes o manipulaciones. No encontró nada. La grabación era continua, limpia y auténtica. El joven entró y simplemente desapareció. Al día siguiente, casi exactamente a la misma hora, las cámaras volvieron a detectar movimiento. La puerta del cobertizo se abrió lentamente y de su interior salió un hombre mayor. Tenía el cabello completamente gris, el rostro hundido y caminaba despacio, con movimientos cansados. Sin embargo, había algo inquietante en él. Su estatura coincidía exactamente con la del joven del día anterior. Su forma de andar, su postura e incluso sus rasgos faciales eran sorprendentemente similares. La única diferencia evidente era la edad. Parecía como si el mismo hombre hubiera envejecido varias décadas en tan solo 24 horas. Tanto el joven como el anciano llevaban gafas, pero los observadores más atentos detectaron un detalle clave. Las gafas del hombre mayor no eran modernas. Tenían una montura gruesa, angulosa, muy característica de los modelos utilizados en la década de 1980. Un detalle pequeño, pero profundamente inquietante. Esto llevó a una pregunta inevitable. ¿Y si el joven hubiera viajado al pasado dentro del cobertizo? Quizá a algún punto entre los años 50 y 80. Si hubiera vivido allí durante décadas y luego hubiera regresado al presente, su aspecto envejecido y sus gafas antiguas tendrían sentido. Otro elemento extraño es que el hombre mayor ya no llevaba la mochila. Algunos creen que en su interior transportaba algo fundamental, quizá un dispositivo relacionado con su desaparición. Tal vez fue utilizado dentro del cobertizo y luego descartado o dejado atrás en otro tiempo. Es posible que este hombre pasara décadas en otra época y regresara después como si nada hubiera ocurrido. La idea es tan fascinante como perturbadora. Muchos creen que no fue una casualidad que entrara en ese lugar concreto. Según esta teoría, el hombre sería un viajero en el tiempo que sabía exactamente dónde debía ir. Existe una hipótesis muy interesante al respecto. Algunos investigadores sostienen que, si los viajes en el tiempo son posibles, no pueden producirse en cualquier punto del planeta. Requieren condiciones extremadamente específicas, anomalías magnéticas, concentraciones de energía o cruces de las llamadas líneas ley de la Tierra, lugares donde el espacio y el tiempo serían más inestables que en cualquier otro sitio. Y aquí viene lo más inquietante. Según esta teoría, uno de esos puntos existiría precisamente en la propiedad de Alex Shaw. Tal vez aquel cobertizo no era un lugar elegido al azar. Tal vez el joven sabía exactamente lo que iba a hacer, o incluso fue enviado allí con un propósito muy concreto. Si esto es cierto, entonces ese modesto cobertizo de Florida no es un simple almacén. Podría ser una puerta, un acceso, un portal capaz de conectar distintos momentos en el tiempo. Un joven entra y desaparece. Un día después, un hombre anciano sale por la misma puerta, en el mismo lugar. ¿Cómo puede explicarse algo así? Con el paso del tiempo, la investigación fue cerrada. La policía no encontró ninguna explicación racional y a día de hoy, el vídeo sigue considerándose auténtico, sin cortes, sin edición, sin manipulación alguna. Entonces surge la gran pregunta. ¿Quiénes son realmente estos dos hombres? ¿Qué ocurrió dentro de ese cobertizo? Y si no eran dos personas distintas, sino una sola, ¿fue captado aquí un auténtico viajero en el tiempo? Una idea completamente demencial, pero créenos, lo que viene a continuación deja en la sombra todo lo que has escuchado hasta ahora. Antes de continuar, queremos preguntarte algo. Si pudieras viajar a cualquier momento del tiempo durante un solo día, ¿qué año elegirías? Escríbelo en los comentarios. Tenemos mucha curiosidad por leer vuestras respuestas. Número 7. Alilik, el hombre que vivió en el año 2749.
Este caso es, sin duda, uno de los relatos de viajes en el tiempo más fascinantes que se conocen. Una historia que, una vez escuchada, resulta imposible de olvidar. Se centra en Alik, un hombre que aseguró haber viajado a un futuro extremadamente lejano, no solo unas décadas por delante, sino más de 7 siglos hacia adelante, hasta el año 2749. Una afirmación tan impactante que, de ser cierta, cambiaría por completo nuestra visión del tiempo. Su relato comienza con uno de los experimentos militares más controvertidos y conocidos del siglo XX, el experimento Filadelfia. En el año 1943, la Marina de los Estados Unidos desarrollaba un proyecto ultrasecreto cuyo objetivo era volver invisible a un buque de guerra, el USS Eldridge, mediante el uso de intensos campos electromagnéticos. Sin embargo, según los testimonios, algo salió terriblemente mal durante la prueba. Alik Beck, quien afirmó haber sido oficial a bordo del barco, describió cómo la nave fue rodeada de forma repentina por un campo de energía cegador. El aire comenzó a vibrar con violencia. Las piezas metálicas parecían derretirse y numerosos tripulantes perdieron por completo el control de sus cuerpos. Acto seguido, todo quedó sumido en una oscuridad absoluta, como si la realidad misma se hubiera apagado. Cuando la luz regresó, el USS Eldridge ya no se encontraba en el puerto de Filadelfia. Había aparecido a cientos de kilómetros de distancia, en Norfolk, Virginia. Algunos hombres, según el relato, quedaron literalmente fusionados con el acero del barco. Otros, simplemente, desaparecieron sin dejar rastro. Un escenario verdaderamente aterrador. Presos del pánico, Beck y su hermano Duncan saltaron por la borda. Y fue en ese preciso instante cuando, según él, comenzó su viaje a través del tiempo. Despertaron en una era completamente distinta. El año 2137. Allí se encontraron tumbados en un hospital futurista. Beck describió la estancia como un lugar bañado por una suave luz azulada. No había médicos visibles, ni cables, ni máquinas tradicionales. Las camas flotaban ligeramente sobre el suelo y una voz tranquila y serena emanaba de las paredes. No era una voz humana. Era una inteligencia artificial encargada de supervisar sus constantes vitales y sanar sus heridas de forma automática. En ese periodo, alrededor del año 2137, la Tierra había cambiado de manera drástica. Grandes extensiones de las zonas costeras se encontraban inundadas. Numerosas ciudades habían desaparecido y el clima era extremadamente inestable. Según Beck, las grandes potencias tecnológicas se habían unido en una red global con el objetivo de preservar la supervivencia de la humanidad. Europa, afirmaba, había sido casi completamente rediseñada y presentaba nuevas fronteras. Las guerras convencionales eran prácticamente inexistentes. Los conflictos ya no se resolvían con armas, sino mediante el dominio tecnológico. Tras pasar varias semanas en el año 2137, Beck fue trasladado una vez más. Esta vez, mucho más lejos en el tiempo, hasta el año 2749. Lo que encontró allí parecía una combinación de ciencia ficción y utopía. Gigantescas ciudades flotantes, suspendidas sobre los océanos, dominaban el planeta. Todas ellas gestionadas por una superinteligencia central. Esta inteligencia artificial, descrita como una red de conciencia global, regulaba cada aspecto de la vida en la Tierra. En ese futuro ya no existían gobiernos, ni países, ni ejércitos. La humanidad vivía organizada en comunidades regionales autosuficientes, y las decisiones no eran tomadas por políticos, sino por sistemas de conciencia artificial diseñados para el bienestar colectivo. Beck hablaba de un mundo en el que humanos y máquinas se habían fusionado por completo. La energía era ilimitada, las enfermedades habían sido erradicadas y la comunicación se realizaba de forma telepática, directamente a nivel del pensamiento. Según su testimonio, en esa era la humanidad había aprendido a vivir en equilibrio con la Tierra y con el universo. Cada acción, cada pensamiento y cada emoción formaban parte de un sistema colectivo. Una conciencia compartida que no pertenecía a ningún individuo en particular. Un estado de existencia completamente distinto al que conocemos hoy.
Beck aseguró que permaneció en ese futuro durante casi 2 años antes de ser devuelto, sin saber cómo ni por qué, al año 1943. Regresó a un cuerpo más envejecido, pero con la mente cargada de recuerdos de 2 futuros distintos que, según él, había vivido en primera persona. Años después, dedicó su vida a intentar revelar la verdad sobre el experimento Filadelfia y relató su experiencia en múltiples entrevistas y conferencias. Siempre lo hacía con un tono sereno y preciso, como alguien que rememora hechos reales. Nunca se contradijo, nunca dudó de su historia. Hasta el día de hoy, el caso de Alik Beck sigue siendo considerado uno de los testimonios de viajes en el tiempo más detallados y complejos de la historia moderna. Y plantea preguntas para las que nadie tiene respuestas definitivas. ¿Y si el experimento Filadelfia fue, en realidad, un intento de abrir portales temporales? ¿Viajó realmente este hombre a un futuro lejano y vivió allí durante casi 2 años? Un pensamiento tan increíble como perturbador. Y si esto ya parece una locura, lo que viene a continuación lo pone absolutamente todo en duda. Número 6. El enigmático hombre procedente del año 2299. Lo que estás a punto de escuchar es uno de los relatos más desconcertantes jamás asociados a los viajes en el tiempo. Un caso que desafía cualquier explicación convencional. Un ingeniero ruso aseguró haberse encontrado cara a cara con un hombre que afirmaba venir del año 2299. Y lo más increíble de todo es esto: el supuesto encuentro no ocurrió en secreto, sino durante un experimento científico, ante la presencia de varios testigos. El ingeniero en cuestión se llamaba Vadim Chernobro. Era ingeniero aeroespacial y, durante la década de 1990, dirigió un ambicioso proyecto conocido como Cosmopoisk, dedicado a investigar fenómenos inexplicables, desde avistamientos de ovnis hasta anomalías energéticas y los llamados campos temporales. A diferencia de muchos investigadores de lo desconocido, Chernobro no se conformaba con especulaciones. Buscaba pruebas concretas, datos medibles y resultados verificables. Junto a su equipo, diseñó y construyó una máquina compuesta por varios anillos metálicos que giraban en direcciones opuestas. Este sistema generaba un intenso campo electromagnético en su interior. El objetivo era comprobar si el tiempo, dentro de ese campo artificial, podía verse alterado, aunque fuera de forma mínima e imperceptible para el ser humano. Durante las primeras pruebas, los investigadores observaron algo inesperado. Los relojes colocados dentro del dispositivo no avanzaban exactamente al mismo ritmo que los situados fuera. La diferencia era diminuta, apenas fracciones de segundo, pero suficiente para ser registrada con instrumentos de precisión. Para Chernobro, este pequeño desfase fue una revelación, la primera evidencia de que el tiempo podría no ser una constante inalterable, sino algo susceptible de ser influido. Un descubrimiento absolutamente fascinante. En las semanas siguientes, el equipo repitió los experimentos una y otra vez. Ajustaron los parámetros, reforzaron la estructura de la máquina y documentaron cada resultado con un nivel extremo de detalle. Todo parecía avanzar según lo previsto, hasta que en 1996 ocurrió algo que nadie, absolutamente nadie, había anticipado. De forma repentina, la máquina comenzó a emitir una luz inusualmente intensa. El aire dentro del laboratorio empezó a vibrar y una especie de ondulación luminosa llenó la estancia, como si la propia luz se hubiera vuelto líquida. Y entonces, justo en el centro de la sala, apareció un hombre de la nada. El desconocido se mostraba tranquilo. Hablaba ruso, pero con un tono extraño, ligeramente anticuado. Todo en él resultaba fuera de lugar. Se presentó como Yevgeny Gaiduchok y afirmó, sin titubear, que provenía del año 2299. En un primer momento, los investigadores pensaron que se trataba de una broma elaborada. Con tantos experimentos relacionados con el tiempo, no parecía descabellado suponer que alguien estuviera intentando engañarlos. Sin embargo, esa explicación se vino abajo rápidamente. Yevgeny utilizaba términos técnicos y conceptos científicos que nadie en aquella época conocía. Hablaba de energía de resonancia capaz de abastecer ciudades enteras.
de ordenadores conscientes que tomaban decisiones por los humanos y de cuerpos rejuvenecidos mediante nanotecnología avanzada. Además, demostraba un conocimiento sorprendentemente preciso sobre la Tierra, los campos magnéticos y los flujos energéticos del planeta, información que, según los científicos, no sería descrita formalmente hasta décadas más tarde. Su vestimenta también llamó poderosamente la atención. Estaba fabricada con un material metálico y brillante que no reaccionaba al calor, la humedad ni la presión. Los análisis realizados revelaron algo inquietante. El material no presentaba ninguna estructura química conocida, como si no perteneciera a nuestro mundo. Yevgeny explicó que, en su tiempo, era científico y participaba en un proyecto dedicado al estudio de las llamadas proyecciones temporales, intentos de observar el pasado mediante campos energéticos avanzados. Sin embargo, durante uno de esos experimentos, algo salió mal. El campo temporal colapsó y él fue arrastrado a través de él, apareciendo directamente en el laboratorio de Chernóbril. Los investigadores escuchaban su relato en completo silencio. Yevgeny parecía sereno, casi melancólico. Pero tras varias horas comenzó a mostrarse inquieto. No dejaba de mirar la máquina, que aún emitía un débil resplandor. Finalmente pronunció una frase inquietante. Ellos me traerán de vuelta. ¿Pero quiénes eran exactamente ellos? ¿Los científicos del año 2299? Poco después, la máquina volvió a parpadear. Un destello cegador atravesó la sala y cuando la luz se disipó, Yevgeny Gaiduchok había desaparecido sin dejar rastro alguno. Vadim Chernóbril quedó profundamente impactado. Más tarde explicaría que, según su concepción, el tiempo no es una línea fija, sino un campo de energía que puede doblarse bajo determinadas condiciones, de forma muy similar a un campo magnético. Muchos tacharon a Chernóbril de loco. Sin embargo, sus notas, cálculos y diagramas continúan existiendo hoy en día en archivos rusos. Algunos investigadores creen que el experimento de los años 90 y el supuesto experimento del año 2299 podrían estar conectados de una forma que aún no comprendemos. Tal vez ambos campos temporales coincidieron durante un instante fugaz, como dos ondas que se cruzan brevemente, y justo en ese punto de intersección, Yevgeny Gaiduchok apareció en el centro del laboratorio de Chernóbril. ¿Vino realmente este hombre del año 2299? ¿Son los viajes en el tiempo algo más que una simple teoría? Un pensamiento profundamente fascinante. Y créeme, esto no es nada comparado con lo que viene a continuación. Número 5. La manipulación secreta de las líneas temporales. ¿Y si la realidad que vivimos no fuera la versión original de la historia? ¿Y si alguien o algo hubiera estado modificando el curso del tiempo desde las sombras sin que la mayoría de la humanidad llegara siquiera a sospecharlo? Esta inquietante pregunta se sitúa en el centro del trabajo de David Wilcock, autor y conferenciante estadounidense que lleva más de 2 décadas investigando y hablando sobre conciencia, física cuántica, viajes en el tiempo y programas gubernamentales clasificados. Para Wilcock, el tiempo no es una línea rígida e inmutable, sino una red viva de posibilidades que se reconfigura de forma constante. Wilcock sostiene con firmeza que gobiernos y organizaciones militares llevan décadas desarrollando proyectos destinados a influir directamente en el flujo del tiempo. Señala experimentos como el conocido Proyecto Filadelfia y las investigaciones vinculadas al programa Montauk, que habrían tenido lugar entre las décadas de 1940 y 1980. En estos proyectos, según él, científicos habrían intentado manipular no solo el espacio, sino también el tiempo. Para Wilcock, estos experimentos nunca se abandonaron, simplemente pasaron a operar en un nivel aún más secreto, con el objetivo de optimizar las líneas temporales y dirigir el futuro de la humanidad hacia escenarios concretos. Pero su teoría va todavía más lejos. Wilcock afirma que el tiempo no es únicamente una dimensión física. Posee una forma de conciencia, del mismo modo que los seres humanos. Cada acción, cada pensamiento y cada acontecimiento colectivo generan vibraciones que se imprimen en el tejido del tiempo.
Y cuando un número suficiente de personas emite la misma energía, ya sea miedo, esperanza, destrucción o armonía, el propio tiempo comienza a reorientarse, como si respondiera a esa frecuencia colectiva. A primera vista, esta idea suena difícil de aceptar. Sin embargo, Wilcock asegura que esto explicaría por qué los grandes acontecimientos de la historia parecen repetirse una y otra vez siguiendo patrones cíclicos. Guerras, crisis sociales, colapsos y grandes inventos surgen en intervalos reconocibles, como ecos de ciclos anteriores. A este fenómeno lo denomina el ritmo cósmico del tiempo, una especie de latido universal que conecta toda forma de vida. Según su planteamiento, comprender este ritmo permitiría no solo viajar a través del tiempo, sino también armonizar o incluso reescribir líneas temporales completas. Bastaría una sola intervención decisiva, una acción concreta, una elección colectiva. Wilcock asegura que ciertos grupos altamente secretos, a los que llama guardianes de la línea temporal, utilizan precisamente este conocimiento. Según sus afirmaciones, estas organizaciones habrían alterado la historia en múltiples ocasiones para evitar o retrasar eventos catastróficos. Cada intervención provocaría una bifurcación de la realidad. Una nueva línea temporal surgiría, mientras que la anterior seguiría existiendo, pero quedaría fuera de nuestro alcance y percepción. Tal vez, sugiere Wilcock, esta sea la razón por la que muchas personas experimentan fenómenos extraños. Sensaciones de déjà vu, inconsistencias en los recuerdos, lagunas inexplicables o la impresión persistente de que algo no encaja del todo. Él denomina a esto el efecto de sombra temporal, pequeñas fisuras en nuestra percepción que se producen cuando dos realidades muy similares se superponen brevemente. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿qué impulsa realmente esta manipulación constante de las líneas temporales? Y aquí es donde la teoría se vuelve aún más fascinante. Wilcock está convencido de que la Tierra forma parte de un ciclo galáctico mucho más amplio, un ciclo de precesión de 25.920 años, durante el cual el sistema solar atraviesa distintas regiones energéticas de la galaxia. Cada una de estas regiones, según él, influye directamente en la estructura del tiempo y en la conciencia de las civilizaciones que la habitan. Cuando la humanidad se acerca al final de uno de estos ciclos, afirma Wilcock, se producen cambios profundos en la conciencia colectiva. La propia realidad puede adaptarse, transformarse o incluso reorganizarse por completo. En sus conferencias, describe el momento actual como una transición entre mundos, una fase en la que los viejos sistemas se derrumban y comienza a emerger una nueva forma de humanidad. Una humanidad que ya no percibe el tiempo como una limitación lineal, sino como un campo abierto de posibilidades. Los críticos descartan estas ideas como simple esoterismo, sin base científica. Sus seguidores, en cambio, las consideran una forma de ciencia adelantada a su tiempo. Pero, más allá de las etiquetas, la idea resulta profundamente cautivadora. Porque si Wilcock tiene razón, entonces nuestros pensamientos, emociones y decisiones no solo influyen en nuestro presente, sino en el tiempo mismo. Y si alguien realmente posee el conocimiento para alterar las líneas temporales, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Estamos viviendo ya en una versión manipulada de la realidad, creada por fuerzas que deciden silenciosamente hacia dónde debe dirigirse la humanidad? Y hasta ahora, todo esto seguía siendo relativamente inofensivo. El siguiente caso rompe por completo cualquier concepto imaginable. Número 4. Advertencias llegadas desde el futuro. Este caso, sin duda, va a sorprenderte. Es muy probable que lo escuches por primera vez, porque conecta tres elementos poderosos y perturbadores: política, historia y uno de los temas más fascinantes que existen: los viajes en el tiempo. Durante la década de 1990 y los primeros años del 2000, comenzaron a circular extrañas especulaciones en foros y archivos en lengua española. Todas giraban alrededor de una figura muy concreta y controvertida: Fidel Castro, el expresidente de Cuba. La pregunta que muchos se hacían era tan simple como inquietante: ¿cómo logró Castro sobrevivir a más de 600 intentos de asesinato a lo largo de su vida?
De forma oficial, se sabe que la CIA intentó acabar con su vida en numerosas ocasiones, especialmente durante las décadas de 1960 y 1970. Se emplearon métodos de todo tipo: venenos, trampas explosivas, francotiradores, dispositivos ocultos e incluso los famosos puros envenenados. Sin embargo, ninguno de esos planes tuvo éxito. Una y otra vez, algo inesperado sucedía en el último instante. En ocasiones, una llamada telefónica interrumpía la operación. En otras, un sicario se echaba atrás sin una razón clara. A veces, un coche giraba por una calle distinta, justo en el momento decisivo. Pequeños detalles, cambios mínimos, que terminaban salvándole la vida una y otra vez. Llegó un punto en el que todo empezó a parecer casi sobrenatural. Y fue entonces cuando, en esos foros, comenzaron a surgir preguntas inquietantes. ¿Cómo podía un solo hombre sobrevivir a tantos atentados? Siempre por un margen mínimo, a menudo por cuestión de segundos. ¿Fue todo simple casualidad? ¿O recibió ayuda de una fuente completamente inesperada? Aquí es donde nace una teoría que, aún hoy, sigue circulando en círculos de discusión muy concretos. Algunos sostienen que Fidel Castro tenía acceso a información procedente del futuro. Advertencias que le llegaban justo a tiempo, momentos antes de que los atentados se llevaran a cabo. Según estas teorías, los mensajes no eran transmitidos por personas, sino mediante comunicación temporal, es decir, información enviada desde otra línea temporal. Varios usuarios de estos foros señalaron un detalle especialmente llamativo. A partir de la década de 1970, los equipos de seguridad de Castro comenzaron a utilizar sistemas de vigilancia y detección supuestamente muy avanzados para su época. Tecnologías que, según ellos, estaban muy por delante de lo que oficialmente existía en aquellos años. Algunos creen que estos dispositivos formaban parte de un sistema secreto de información basado en tecnología de campos cuánticos, la base teórica de muchos experimentos relacionados con los viajes en el tiempo. Algunos investigadores vinculan directamente esta historia con el infame Proyecto Montauk, desarrollado en Estados Unidos. Un proyecto que, según las teorías, llevó a cabo experimentos sobre viajes en el tiempo, proyección de la conciencia y visión remota durante la década de 1980. Según estas hipótesis, la información podía enviarse hacia el pasado y dirigirse a individuos considerados políticamente o estratégicamente clave. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Existen informes no oficiales que aseguran que, durante los años 70, Estados Unidos experimentó con las llamadas ventanas temporales, canales breves e inestables a través de los cuales podían proyectarse mensajes o imágenes hacia el pasado. Si esta tecnología llegó a existir, al menos de forma experimental, podría haber sido utilizada para enviar señales secretas a enemigos o a figuras clave en el tablero político mundial. Algunos creen que el propio Castro llegó a conocer la existencia de estos experimentos. Otros sostienen que personas de su círculo más cercano lograron acceder a esa información de algún modo. Porque si no fue así, ¿cómo se explica que sobreviviera durante décadas a tantos atentados, a menudo gracias a coincidencias que nadie podía prever ni anticipar? Por supuesto, no existe ninguna prueba oficial que confirme estas teorías, pero el historial de supervivencia de Fidel Castro es tan extraordinario que todavía hoy sigue dejando perplejos a historiadores y analistas. Más de 600 intentos de asesinato y ni uno solo tuvo éxito. El propio Castro llegó a bromear sobre ello en una ocasión, diciendo: si sobrevivir a atentados fuera un deporte olímpico, ya habría ganado la medalla de oro. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Y si no fue solo suerte? ¿Y si alguien o algo realmente le advirtió segundos antes de que fuera demasiado tarde? Si de verdad es posible manipular las líneas temporales, como afirman algunos físicos e investigadores como David Wilcock, entonces Fidel Castro podría haber sido una de las pocas personas que, consciente o inconscientemente, formaron parte de un experimento de viajes en el tiempo. Absolutamente fascinante. ¿Estás preparado para el final? Entonces presta mucha atención, porque el último caso lo cambia todo. Número 3. La visión temporal del papiro de El Cairo.
la que muchos consideran la evidencia más antigua de viajes en el tiempo. Este caso es completamente distinto a todos los anteriores. No solo es mucho más antiguo, sino también más enigmático y profundamente perturbador. Se trata de un documento procedente de la antigüedad que, todavía hoy, continúa desconcertando a historiadores, arqueólogos y estudiosos de lo inexplicable. Un papiro egipcio que parece describir un viaje a través del tiempo miles de años antes de que ese concepto existiera siquiera como idea. El llamado papiro de El Cairo fue descubierto a comienzos del siglo XX en los archivos del Museo Egipcio. Su datación lo sitúa en la época del faraón Tutmosis III, alrededor del año 1450 antes de nuestra era, un periodo en el que Egipto se encontraba en el apogeo de su poder político, militar y religioso. Sin embargo, lo que convierte a este papiro en algo extraordinario no es solo su antigüedad, sino el contenido profundamente misterioso que alberga. Escrito en jeroglíficos marrones ya desgastados por el paso del tiempo, el texto describe un acontecimiento que, visto desde una perspectiva moderna, resulta casi imposible de aceptar. Relata que una noche, el faraón observó en el cielo una nave celestial, suspendida sobre la ciudad como un círculo de fuego resplandeciente. Desde esa nave, según el relato, descendieron unos hombres que no parecían ni jóvenes ni ancianos, y que hablaban con una voz descrita como divina. Estos seres fueron conducidos directamente al palacio, donde llevaron al faraón hasta una cámara que, según el texto, no pertenecía a este mundo. Allí, continúa el papiro, el rey contempló visiones, imágenes de otros tiempos, batallas, ciudades y rostros desconocidos. Y entonces aparece la frase más desconcertante de todo el documento. El faraón se vio a sí mismo, pero no como rey. Se vio como un niño que aún no había nacido. Para muchos historiadores tradicionales, este pasaje no es más que una alegoría religiosa o un mito simbólico. Pero aquí es donde el caso se vuelve verdaderamente intrigante. Otros investigadores, especialmente aquellos que analizan antiguos mitos relacionados con el espacio y el tiempo, creen que el texto podría estar describiendo algo completamente distinto. Un testimonio extremadamente temprano de lo que hoy llamaríamos una experiencia de viaje temporal. El papiro también afirma que los hombres del cielo abrieron el orden del tiempo y guiaron al faraón a través de unas llamadas puertas de luz. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Y si estas puertas de luz no fueran solo una metáfora espiritual, sino una descripción primitiva de un portal temporal, un puente entre pasado y futuro? Algunos investigadores de corrientes esotéricas están convencidos de que el papiro de El Cairo podría ser la evidencia más antigua conservada de viajes en el tiempo, y que Tutmosis III habría sido el primer ser humano en contemplar el futuro. Uno de los fragmentos más intrigantes del texto menciona que los hombres del cielo entregaron al faraón un objeto especial, una especie de piedra luminosa que contenía el tiempo. El documento indica que debía guardarse en un recipiente de oro y que latía con el aliento de la vida. Varios egiptólogos han comparado esta descripción con la legendaria piedra Benben, el símbolo de la energía divina que, según la tradición, cayó del cielo al inicio de la creación. Pero surge una hipótesis aún más inquietante. ¿Y si esa piedra no fuera un objeto simbólico, sino una pieza de tecnología avanzada? Un dispositivo que permitía al faraón entrar en estados de visión donde podía observar distintos puntos del tiempo, casi como una proyección del futuro. El texto afirma que Tutmosis vio ciudades flotando sobre el agua y personas que portaban fuego en sus manos. Una descripción sorprendente que recuerda de forma inquietante a rascacielos modernos, aeronaves y dispositivos eléctricos. El rollo de papiro termina de manera abrupta y enigmática. La última frase dice: los hombres regresaron al cielo, y el rey guardó silencio sobre lo que había visto.
El descubrimiento de este papiro desató intensos debates académicos. Algunos lo catalogaron como un mito religioso, otros lo interpretaron como un documento ritual codificado. Sin embargo, hay investigadores convencidos de que el texto original era mucho más extenso y que parte de su contenido fue retirado deliberadamente para ocultar un conocimiento que el mundo no estaba preparado para comprender. Si el papiro de El Cairo realmente describe lo que hoy llamaríamos un viaje en el tiempo, entonces estaríamos ante la referencia más antigua conocida de una intervención tecnológica en el tiempo, con más de 3000 años de antigüedad. Una posibilidad tan fascinante como perturbadora. ¿Quiénes eran realmente esos misteriosos hombres que aparecieron en el antiguo Egipto descendiendo de una nave celestial? ¿Fueron viajeros del tiempo procedentes de un futuro lejano o incluso de otro universo? ¿Entregaron realmente a Tutmosis III un objeto capaz de mostrar el futuro? Y si fue así, surge la pregunta inevitable. ¿Dónde se encuentra hoy ese objeto? ¿No debería seguir existiendo en algún lugar del mundo? ¿Quién sabe? Tal vez los antiguos egipcios poseían conocimientos y tecnologías que superan con creces todo lo que hoy somos capaces de imaginar. Y lo que viene a continuación es tan increíble que probablemente querrás escucharlo más de una vez. Número 2. Chloe, la mujer que aseguró haber viajado al año 6000. Este caso resulta tan extremo y desconcertante que, a primera vista, cuesta incluso tomarlo en serio. Y sin embargo, la mujer protagonista de esta historia insiste, sin dudar ni un instante, en que todo ocurrió exactamente tal y como lo relata. Un supuesto viaje en el tiempo hasta el año 6000. Un salto temporal que, de ser real, cambiaría por completo todo lo que creemos saber sobre el tiempo, la evolución humana y el destino del planeta. Chloe, una mujer de edad avanzada procedente de Finlandia, aparece en las grabaciones con el rostro completamente pixelado para ocultar su identidad. Según su testimonio, en el año 1966 trabajaba como economista en el Laboratorio Nacional de Ciencias de Finlandia. Allí, asegura, fue seleccionada para participar en un proyecto ultrasecreto, tan confidencial que ni siquiera la mayoría de los empleados del centro tenían conocimiento de su existencia. Un proyecto del que no se hablaba, ni siquiera entre científicos. El 3 de agosto de 1966, Chloe afirma que fue escoltada hasta una sala protegida por gruesas puertas metálicas. En el centro de la habitación se encontraba una silla extraña, equipada con correas, cables y un casco fabricado con un metal brillante. Los científicos le pidieron que se sentara sin darle demasiadas explicaciones. Acto seguido, relata que le inmovilizaron brazos y piernas y colocaron sobre su cabeza un dispositivo tubular conectado a la estructura. Según le explicaron, aquel aparato debía enviar corrientes eléctricas a través de su cuerpo con el objetivo de provocar un desplazamiento temporal. Chloe recuerda con precisión ese instante. Sentí la electricidad recorriéndome por dentro. Todo empezó a vibrar. La luz se volvió completamente blanca. Y en el siguiente momento ya no estaba allí. Cuando recuperó la consciencia, se encontraba tendida en mitad de una calle. El sol caía sobre ella con una intensidad insoportable, pero enseguida comprendió que algo no encajaba. Los edificios que la rodeaban eran gigantescos y tenían un aspecto orgánico, como si estuvieran construidos a la vez con cristal y vegetación viva. El cielo mostraba un color diferente. Y en la distancia, Chloe distinguió enormes estructuras flotando en el aire, parecidas a ciudades suspendidas. Al principio no sabía dónde estaba, ni siquiera en qué época. Poco después, asegura haber descubierto la respuesta. Se encontraba en el año 6000. La Tierra seguía existiendo, pero no se parecía en absoluto al mundo que ella recordaba. El Sol estaba mucho más cerca del planeta y el calor resultaba casi insoportable. Según su relato, las temperaturas alcanzaban los 70 grados centígrados. Continentes enteros estaban quemados y los océanos se habían secado casi por completo. Sin embargo, Chloe afirma que tras esa gran catástrofe, el equilibrio del planeta comenzó a restablecerse lentamente. La humanidad logró sobrevivir y dio origen a una civilización completamente nueva. Describe enormes estructuras flotantes donde las personas vivían en profunda armonía con la naturaleza.
Plantas crecían por las fachadas, raíces y hojas envolvían torres metálicas y todo parecía formar parte de un mismo ecosistema. En esas ciudades reinaba un silencio casi absoluto, como si la naturaleza hubiera retomado el control del mundo. Pero eso no era lo más sorprendente. Chloe asegura haber visto dinosaurios viviendo de nuevo en la Tierra. Según su testimonio, habían sido resucitados mediante avanzadas tecnologías genéticas en el año 4529. Al principio solo existían en zoológicos, pero con el tiempo fueron liberados. Se pensaba que serían criaturas pacíficas. Un error fatal. Según ella, los dinosaurios se expandieron rápidamente y llegaron a dominar ecosistemas completos. Y entonces menciona un detalle que hizo que incluso los más escépticos prestaran atención. Habla de una planta a la que llama rolérulo. Según Chloe, esta planta era la principal fuente de alimento de los dinosaurios resucitados. Se trataba de una especie robusta, similar a una raíz, cuyas hojas brillaban como el vidrio y cuyas fibras eran capaces de almacenar energía. Afirma que estaba tan extendida que ciudades enteras se iluminaban gracias a su resplandor natural. La historia se vuelve aún más inquietante cuando Chloe presenta una supuesta prueba de su viaje. Muestra un objeto extraño, una sustancia con aspecto de raíz que parecía una mezcla entre plástico y madera. Asegura que la trajo en secreto desde el futuro. Muchos la descartaron como un simple material sintético, pero otros notaron algo peculiar. Bajo luz ultravioleta, el objeto emitía un débil brillo verdoso, como si tuviera algún tipo de actividad biológica. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Se trata realmente de un material procedente del año 6000 o simplemente de un objeto elaborado con gran ingenio? Pero el relato de Chloe aún no termina ahí. Afirma que a partir del año 2300, la humanidad comenzará a llevar diminutos chips de grabación implantados en los ojos, dispositivos capaces de registrar cada recuerdo y hacer prácticamente imposible el crimen. Según ella, esta tecnología trajo una era de paz, pero al mismo tiempo eliminó por completo cualquier forma de privacidad. Al final de su testimonio, Chloe pronuncia una frase que dejó a muchos sin aliento. Con voz firme afirma: «El sol se acercará a la tierra. Habrá el mayor fuego que la humanidad haya visto jamás». Y después de eso, dice: «Todo comienza de nuevo». Entonces queda la gran incógnita. ¿Fue Chloe realmente una viajera en el tiempo que presenció el final y el renacimiento de la humanidad? ¿O se trata simplemente de alguien con una imaginación extraordinariamente vívida y convincente? Sea cierta o no su historia, lo que describe resulta profundamente intrigante. Y créeme, el siguiente caso es uno de los más extraños que jamás escucharás. Número 1. El viajero del tiempo del año 2048. Este incidente es, sin lugar a dudas, uno de los episodios más desconcertantes y extremos jamás relacionados con los viajes en el tiempo. El caso no solo fue registrado oficialmente, sino que además llamó tanto la atención que, en el año 2017, medios de gran alcance como Newsweek, Fox News, ABC y The Independent informaron sobre él con todo detalle. No se trata, por tanto, de una simple leyenda urbana sin respaldo documental. En octubre de 2017, un hombre de aspecto peculiar y comportamiento errático entró en una comisaría de policía en la ciudad de Casper, en el estado de Wyoming. Los agentes describieron que se encontraba visiblemente alterado, confundido, y que, aparentemente, también estaba bajo los efectos del alcohol. Nada hacía pensar que aquel encuentro acabaría convirtiéndose en uno de los casos más comentados relacionados con supuestos viajeros del tiempo. Sin embargo, lo que aquel hombre contó a los agentes los dejó completamente desconcertados. Afirmó sin titubear que provenía del año 2048 y que su presencia allí no era accidental. Según sus propias palabras, había sido enviado desde el futuro con una misión muy concreta: advertir a la humanidad y tratar de evitar su destrucción. Una afirmación tan extrema que resultaba difícil de asimilar incluso para los propios policías. El hombre se identificó como Brian Johnson. Declaró que formaba parte de una misión de viajes temporales y aseguró poseer información crucial sobre una inminente invasión extraterrestre que, según él, comenzaría en el año 2018.
Insistía una y otra vez en que necesitaba hablar de inmediato con el presidente de la ciudad para alertar a las autoridades y preparar a la población ante la catástrofe que se avecinaba. Los agentes tomaron nota de todo lo que decía. Al principio, lo hicieron con cierto escepticismo e incluso con algo de ironía. Pero a medida que Brian Johnson continuaba hablando, su actitud empezó a generar inquietud. Juraba que todo lo que decía era real y exigía que su declaración quedara registrada oficialmente. Aseguró que no había viajado de forma voluntaria, sino que había sido arrojado al año 2017 como consecuencia de un experimento de viaje en el tiempo. Según explicó, se produjo un fallo de calibración durante el proceso, lo que provocó que llegara un año antes de lo previsto. Cuando los agentes le preguntaron cómo había logrado viajar a través del tiempo, se limitó a responder que el procedimiento era extremadamente complejo y que no todas las personas que lo intentaban sobrevivían. Evitó dar detalles técnicos, insistiendo en que su misión no era explicar el método, sino advertir a la humanidad. Brian Johnson recalcó en varias ocasiones que la invasión extraterrestre no podía evitarse, pero que era fundamental comprenderla. Según él, los alienígenas se presentarían inicialmente como seres pacíficos, ganándose la confianza de la población antes de comenzar lentamente a tomar el control de la Tierra de forma progresiva y casi imperceptible. De acuerdo con el informe policial, Brian Johnson se encontraba fuertemente intoxicado en el momento de su detención. La explicación más sencilla parecía evidente: un hombre borracho inventando una historia delirante. Pero incluso así, los agentes notaron algo que no encajaba. Contaba su relato con una serenidad y una convicción poco habituales. No parecía desorientado ni incoherente, sino más bien alguien que hablaba de un encargo que conocía perfectamente. Con el paso del tiempo, algunos detalles de su declaración comenzaron a circular por Internet, entre ellos una afirmación especialmente llamativa. Supuestamente, Brian Johnson mencionó que los viajes en el tiempo solo serían posibles a partir del año 2028, gracias a una tecnología desarrollada inicialmente por el gobierno de Estados Unidos y más tarde perfeccionada con la ayuda de asesores extraterrestres. Para muchos, aquello fue la prueba definitiva de que sufría algún tipo de trastorno mental, pero otros comenzaron a hacerse preguntas incómodas. ¿Por qué era tan preciso en sus fechas? ¿Por qué hablaba como alguien que recordaba una misión concreta, en lugar de improvisar una fantasía incoherente? Existen informes policiales oficiales que documentan tanto su arresto como sus declaraciones. El caso fue mencionado por varios medios de comunicación estadounidenses, algo bastante inusual para lo que, en teoría, debería haber sido un simple episodio de alteración por alcohol. Esto alimentó aún más las especulaciones. Algunos creen que Brian Johnson fue realmente un viajero temporal fallido, cuya llegada al pasado se vio alterada por un error técnico. Tal vez sí era un mensajero del futuro que terminó apareciendo en el año equivocado, en una época en la que nadie estaba dispuesto a creerle. Si esto fuera cierto, su misión habría estado condenada al fracaso desde el primer momento. Otros teóricos, sin embargo, sostienen una hipótesis aún más inquietante. Creen que Brian Johnson no procedía de nuestro futuro, sino de otra línea temporal distinta, una versión alternativa de la realidad. En física, se habla de líneas temporales paralelas, universos que se generan cuando una decisión o un acontecimiento altera el curso de la historia. Un viajero procedente de una de esas realidades no necesariamente llegaría a su propio pasado, sino al de otra línea diferente. Si esta teoría es correcta, entonces Brian Johnson nunca habría viajado a su propio pasado, sino al nuestro, y eso explicaría por qué la invasión extraterrestre que anunció para 2018 nunca ocurrió. En su realidad pudo haber sucedido, pero en nuestra línea temporal, al menos hasta ahora, no. Y aún así, hay quienes creen que aquella advertencia no fue irrelevante. Tal vez la invasión en nuestra realidad simplemente aún no ha ocurrido, y la palabra clave aquí es aún. Puede que solo se haya retrasado algunos años. Si ese fuera el caso, entonces Brian Johnson no habría sido un loco, sino un mensajero del futuro que llegó en el momento equivocado. ¿Dijo Brian Johnson la verdad? ¿La auténtica advertencia todavía está por delante de nosotros? Tal vez lo sepamos algún día.
O tal vez nunca. Ahora te toca a ti. ¿Crees que realmente hay algo más detrás de estas historias de lo que somos capaces de imaginar? ¿Qué caso te fascinó más personalmente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantará leerte. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Muchas gracias.